Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Pineda y hoy voy a presentar mi tema para la presentación de TOK, que es fiabilidad de las fuentes históricas. Básicamente, la forma de conocimiento que escogí o que tenía relación con mi tema fue la percepción sensorial, ya que es el proceso por el cual podemos adquirir conocimiento por medio de nuestros sentidos, ya sea el tacto, el oído, la vista o otros. El área de conocimiento que escogí para mi tema fue la historia, ya que es un área del conocimiento basada en el pasado documentado. Esto quiere decir que las bases de la historia están regidas por las fuentes primarias y secundarias. Y llegando a esto, para mi tema me formulé una pregunta de conocimiento, que es, ¿cómo se puede decretar la fiabilidad de una fuente histórica cuando el autor está influenciado por diferentes contextos culturales? Y eso, aunque nadie quiera, el autor siempre va a tener un sesgo, dependiendo de el entorno en el cual aprendió, se educó y del cual sacó diferentes conocimientos, se podría decir. Entonces, esta pregunta me la formulo para resolver mi problema de la situación de la vida real. ¿Qué es lo que pasó? En mi educación, a lo largo de los años, siempre he recibido fuentes americanas donde dicen, por ejemplo, en este caso, que Estados Unidos fue el país victorioso de la Segunda Guerra Mundial. Ellos básicamente, las fuentes que nosotros leemos, básicamente como que enmarcan a Estados Unidos como una de las naciones, o bueno, la nación más fuerte del mundo. Lo que pasa con estas fuentes es que básicamente estaba buscando sobre Rusia y vi que varias fuentes europeas, no americanas, sino europeas, las cuales no nos enseñan a otros, que dice que la Unión Soviética fue el país que derrotó a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Entonces ahí es cuando se arma el debate de cuál fuente es fiable y cuál no. Entonces, básicamente, las fuentes americanas lo que ven, es el primer punto de vista, que es como que al hablar de la Unión Soviética, hablan del lapso de tiempo entre 1939 y 1941, que es donde la Armada Soviética era frágil, poco profesional y fue derrotada en la mayoría de las guerras contra Alemania. Esto básicamente es lo que dicen todas o la mayoría de las fuentes americanas para no enmarcar como un rival de ellos como la Unión Soviética. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, básicamente acá dice que Hitler logró llegar a las puertas de la ciudad de Stalingrado, en 1942. Básicamente este es el lapso entre las fuentes americanas y lo que dicen las fuentes europeas o las fuentes soviéticas o rusas. Ok, ahora esta es la segunda parte de las fuentes. O sea, lo que no vemos nosotros los latinoamericanos cuando buscamos fuentes americanas, que es el lapso entre 1942 y 1945, que es el contraataque del Ejército Rojo para reforzar la derrota nazi. Esto básicamente es una sobrevaloración del Ejército Rojo, lo que están haciendo las fuentes americanas. ¿Por qué? Porque en la batalla de Stalingrado, básicamente Hitler, que le gustaba mucho la propaganda, solo quería invadir la ciudad. Y al invadir la ciudad, él iba a pensar que en Europa al siguiente día todo el mundo iba a hablar de la fuerza y el poder que tiene la armada nazi. Y sí, pasó, pero los soviéticos fueron más inteligentes y cercaron al ejército nazi. Prácticamente cuando los cercaron, los eliminaron a todos y ganaron la batalla. A partir de 1942 fue cuando yo comencé a leer las fuentes europeas y rusas, en las que vemos otro tipo de opinión, otro punto de vista de la guerra, en donde, por ejemplo, aquí en la Operación Bagration, la Unión Soviética aniquila el grupo de ejército central alemán y deja gravemente herido al frente oriental alemán. Básicamente destruye todo el frente con el que están peleando a nazi, y esta ofensiva
fue la mayor derrota del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Acá podemos observar cómo las tropas soviéticas avanzan a Bielorrusia y básicamente se van acercando a Polonia poco a poco y a Alemania. Entonces, esto que sucedió en 1944 fue básicamente el declive para la Armada nazi, porque lo dejaron sin frentes. El frente central quedó destruido, el frente oriental también quedó destruido, y básicamente se podría decir que la Unión Soviética fue la que realmente debilitó y derrotó a los nazis. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas son las fuentes europeas, que es como el otro punto de vista. Entonces, para adquirir el mejor conocimiento o el conocimiento más objetivo en TOK, ¿qué es lo que, o qué es la respuesta que yo formulo para responder la pregunta? Como hice en este momento, cogí dos fuentes de diferentes autores que se contradicen. Dicen como tienen una misma idea en común que la Segunda Guerra Mundial, pero se contradicen en quién fue el país que derrotó a Alemania, ¿no? Entonces, básicamente, mi respuesta a la pregunta de cómo puedo decretar la fiabilidad de las fuentes, para mí es, primero, buscar acerca del autor y su contexto cultural, porque básicamente nosotros, los latinoamericanos, en este caso yo, que siempre leo fuentes americanas, el autor, que es americano también, se rige bajo cierto contexto cultural donde hacen como que los hacen creer, la educación los hace creer y las fuentes y la propaganda los hace creer que Estados Unidos fue el que ganó la guerra. Entonces, básicamente, eso está mal, porque no es así. Entonces, otra cosa que yo también haría es buscar fuentes que contradigan las ideas de mi fuente principal para llegar a un conocimiento objetivo y correcto sobre el pasado. Así, tener fuente primaria y fuente secundaria, como tener mis fuentes, los dos tipos de fuentes que son las bases de la historia bien, para no cometer un error en la historia. Ya para terminar, a ver, la relación que tiene mi tema con el conocimiento personal y con el conocimiento compartido. Entonces, en historia, en el área de conocimiento de historia, dentro del marco de conocimiento en alcance de aplicaciones, el conocimiento compartido de un grupo para ayudar a producir un sentido de patrimonio común. ¿Esto qué quiere decir? Ejemplo, los estadounidenses siempre como que se han influenciado por la propaganda que se ve allá, por las ideas y los puntos de vista que son generados por los historiadores de América. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese conocimiento que ellos tienen como que los ayuda para producir un patrimonio común y decir que ellos son la potencia mundial. Es el patrimonio que ellos crean, que es una de las mejores culturas, que es uno de los mejores países, uno de los países más grandes y en poder, y pues el que, en este caso, con mi ejemplo, el que derrotó a la Alemania nazi, como si otros países no lo hubieran hecho. Y en el conocimiento compartido tenemos en el conocimiento personal, tenemos entender nuestra historia, nos da un sentido claro de identidad personal. Entonces, básicamente, ese es el problema que está pasando con el conocimiento personal, porque la gente no entiende la historia. Entiende la historia bajo el contexto y bajo el sesgo de los historiadores de sus países, pero el problema es que si nosotros no conocemos nuestra historia, tememos a repetirla otra vez. Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es tener mucho cuidado con las fuentes primarias y secundarias que leemos, y para así poder entender nuestra historia, la que nos da un sentido de identidad personal, y la identidad personal que trae un conocimiento más objetivo y trae la certeza de lo que yo sé es verdad. Y pues para concluir, básicamente hice mi tema sobre la fiabilidad de las fuentes históricas, porque
tenía como mucha duda, tenía una duda como inmensa sobre cuál fuente era la indicada. Y me di cuenta que con Teoca no es escoger cuál fuente, sino con base a esas dos fuentes primarias llegar a un conocimiento universal y más objetivo. Gracias.